¿Qué llevó al segundo al mando del Tercer Reich a volar completamente solo desde Alemania hasta Escocia en plena guerra mundial? ¿Y por qué uno de los barcos más lujosos del planeta terminó reducido a una estructura de hierro calcinado, volcado en las aguas del río Hudson, sin que casi nadie pudiera creer lo que veía? Hoy desentrañamos dos de los episodios más enigmáticos y desconcertantes de la Segunda Guerra Mundial: el vuelo secreto de Rudolf Hess y la tragedia del SS Normandy. El misterioso vuelo de Rudolf Hess. Mayo de 1941, Rudolf Hess ocupaba el segundo lugar en la jerarquía nazi, solo detrás de Adolf Hitler. Era una de las figuras más visibles y respetadas del régimen. Pero la noche del 10 de mayo de ese año, Hess abordó en secreto un avión en un aeródromo cercano a Múnich y despegó completamente solo. Eran las 6 de la tarde. No llevaba escolta. No tenía permiso oficial. Nadie sabía que se marchaba. Su destino, Escocia. Voló siguiendo el curso del río Rin, cruzó el Mar del Norte y maniobró hábilmente para evitar los radares británicos mientras se adentraba en el espacio aéreo enemigo. Viajó durante más de 1.600 kilómetros a través de la noche. A las 10:30 ya sobrevolaba el sur de Escocia. Con el combustible casi agotado, a pocos kilómetros de su destino, se lanzó en paracaídas y cayó en un campo agrícola cerca del pueblo de Eaglesham. Se torció un tobillo, pero sobrevivió. Lo encontró un granjero local, que no podía creer lo que estaba viendo. Un piloto alemán, solo, herido, pidiendo hablar con un noble británico. Hess se identificó al principio como el capitán Alfred Horn, pero en cuestión de horas, su verdadera identidad quedó al descubierto. Era Rudolf Hess, el segundo al mando del Tercer Reich, uno de los arquitectos ideológicos del nazismo allí, tirado en un campo de Escocia. ¿Estaba huyendo? ¿Planeaba desertar? Según él, no. Dijo que era una misión de paz. Afirmaba conocer al duque de Hamilton y creía que era parte de una facción británica que se oponía a Winston Churchill y que estaría dispuesta a negociar. Su propuesta era clara. Alemania garantizaría la continuidad del Imperio Británico si el Reino Unido aceptaba el dominio nazi sobre el continente europeo. Pero el duque de Hamilton negó conocerlo. Aún así, accedió a reunirse con él el 11 de mayo. Solo por cortesía. Churchill no tardó en reaccionar. No habría ningún tipo de negociación. Gran Bretaña no pactaría con nazis. Las autoridades británicas comenzaron a interrogar a Hess. Él aseguraba haber actuado solo. ¿Pero era verdad? ¿Había desobedecido a Hitler o estaba ejecutando una misión secreta? Mientras los interrogatorios avanzaban, el comportamiento de Hess se volvió errático. Hablaba de símbolos, astrología y sueños proféticos. El 16 de junio, 5 semanas después de su aterrizaje forzoso, intentó quitarse la vida arrojándose por unas escaleras. Sobrevivió con heridas, pero los médicos concluyeron que sufría paranoia, episodios depresivos y delirios. Churchill escribió más tarde que el acto de Hess fue una benevolencia lunática, un intento desesperado, torpe, quizás sincero, pero completamente desfasado de la realidad. El gobierno británico lo trató como un prisionero de guerra, no como un emisario. No como un diplomático. En Berlín la noticia fue una bomba. Hitler estalló en ira. Según testigos, lanzó un grito animal al enterarse. Goebbels escribió en su diario que la población comenzaba a cuestionar cómo un hombre así había estado tan cerca del poder. El régimen respondió con rapidez. Declararon que Hess había perdido la razón. Fue apartado de todos sus cargos. Su nombre desapareció de la esfera pública. Pero décadas después, en el año 2011, emergió un documento inquietante desde los archivos soviéticos. Una declaración de Karl-Heinz Pinch, el ayudante personal de Hess, decía que Hitler sí sabía de la misión, que incluso las había aprobado, que el objetivo era lograr un acuerdo con el Reino Unido antes de iniciar la invasión a la Unión Soviética. Si la misión fracasaba, lo negarían todo y lo declararían loco. ¿Era verdad? ¿O solo propaganda soviética? Lo que sí está confirmado es que Hess permaneció en manos británicas durante toda la guerra. Fue juzgado en 1945 en los juicios de Nuremberg, declarado culpable de crímenes contra la paz y condenado a cadena perpetua. Desde 1947 hasta 1987 vivió como el único prisionero de la prisión de Spandau, en Berlín. Murió a los 93 años. Muchos años encerrado sin nadie con quien entablar una conversación decente que lo alejara de la locura. Oficialmente se suicidó cansado ya de vivir, con un cuerpo que aún se resistía a irse. Extraoficialmente, hay quienes creen que fue asesinado para asegurarse de que nunca hablara de los secretos más profundos del Tercer Reich y sus captores ingleses.
Y antes de pasar al segundo gran misterio de este video, si te gustan los temas que exploran el lado oculto de la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de todas las notificaciones. Ahora viajamos al otro lado del Atlántico, a la ciudad de Nueva York. Es la tarde del 9 de febrero de 1942. Desde el muelle 88, una densa columna de humo negro comienza a elevarse sobre Manhattan. Lo que está ardiendo no es cualquier barco. Es el SS Normandy, el transatlántico más lujoso jamás construido. El Normandy fue lanzado en 1935 en Francia. Era la joya de la ingeniería naval, enorme, veloz, elegante. Un símbolo de lujo. Podía transportar a más de 1.900 pasajeros con más de 1.300 tripulantes. Su comedor principal era más grande que cualquier otro en alta mar. Durante los años 30, fue la embarcación favorita de celebridades, aristócratas y realeza. Cuando estalló la guerra en Europa, el Normandy se encontraba en Nueva York. Estados Unidos aún no era parte del conflicto, por lo que el barco quedó bajo custodia. Pero tras el ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, todo cambió. Estados Unidos entró en guerra y el Normandy fue incautado. Renombrado como USS Lafayette, comenzó su transformación en transporte militar. El proceso fue apresurado y caótico. Se retiraron los interiores de lujo. Se improvisaron barracas. Se desactivó el sistema de rociadores contra incendios. Y lo peor, las conexiones hidráulicas del barco no eran compatibles con las mangueras de los bomberos de Nueva York. A las 2:30 de la tarde del 9 de febrero, un soplete generó una chispa. El fuego alcanzó materiales inflamables, chalecos salvavidas y artillería almacenados en el salón principal. En segundos las llamas se propagaron. Los trabajadores intentaron apagarlo con lo que tuvieran a mano. Inútil. El viento empujó el fuego hacia la proa. A las 6 de la tarde, el incendio fue controlado. Pero el agua usada, más de 6.000 toneladas, desestabilizó la nave. La embarcación comenzó a inclinarse hacia babor. Intentaron contrarrestarlo inundando compartimentos opuestos. No funcionó. Poco después de la medianoche, el Normandy se volcó por completo. De ícono naval a esqueleto humeante, en menos de 12 horas. Solo hubo una víctima mortal, un trabajador atrapado en el humo. Pero las sospechas comenzaron de inmediato. ¿Cómo un barco tan vigilado y tan simbólico pudo incendiarse así? ¿Fue un accidente? ¿O algo más? El FBI realizó una minuciosa recreación del incidente. El soldador repitió su trabajo. La chispa encendió la arpillera al instante. Todo apuntaba a un accidente. Pero había algo que no cuadraba. Y entonces surgió otra teoría, la mafia. Años después, algunos miembros del crimen organizado afirmaron que el incendio fue provocado por orden de Charles Lucky Luciano. ¿Su objetivo? Demostrar que los muelles eran inseguros. Ofrecer protección por parte de la mafia. Negociar su libertad. Y funcionó. Semanas después del incendio, la Marina firmó un acuerdo secreto con la mafia, la Operación Underworld. Luciano fue trasladado a una prisión más cómoda. En 1946 fue liberado y deportado a la Italia. ¿Fue él el autor intelectual del incendio? Nunca se comprobó, pero el contexto deja muchas dudas. Así, entre vuelos imposibles y barcos en llamas, la Segunda Guerra Mundial sigue revelando sus rincones más inquietantes. Porque a veces, los capítulos que quedan fuera de los libros de historia son los que mejor explican lo que ocurrió. Si te gustó este video, déjanos un comentario. ¿Crees que Hess actuó por su cuenta o fue en una misión aprobada por Hitler? ¿Y qué opinas del incendio del Normandy? ¿Accidente o sabotaje por parte de la mafia italiana de Nueva York? Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en el próximo episodio. Porque detrás de los hechos siempre hay otra historia. Y así fue como fue.